conferencia el día de hoy. Vamos a tener un tópico muy interesante porque la ileitis es una patología que viene en desarrollo y viene haciéndose un diagnóstico más frecuente en nuestra práctica clínica. Entonces vamos a evaluar cuándo sospechar enfermedad inflamatoria intestinal como un tópico importante en el desarrollo de la ileitis. La ileitis no es más que la condición inflamatoria del ileum terminal. Su forma de presentación puede ser crónica o aguda, y la relevancia que tiene la ileitis realmente es que está involucrada como una de las manifestaciones principales de la enfermedad inflamatoria intestinal, siendo aproximadamente en la enfermedad de Crohn un porcentaje representativo del 35 al 46%, siendo una de las manifestaciones endoscópicas y radiológicas encontradas con mayor frecuencia. Sin embargo, en la colitis ulcerativa tampoco es despreciable porque tenemos un porcentaje que va entre el 15 y el 20% de pacientes con colitis ulcerativa que tienen afectación del ileum terminal por una ileitis por reflujo. Sin embargo, tenemos otras múltiples causas de ileitis que no podemos dejar de la mano. No todo es enfermedad inflamatoria intestinal. Y vamos a enfocar un poco la charla basándonos principalmente en la enfermedad inflamatoria intestinal, pero no dejando de lado estas otras causas diagnósticas que tenemos que evaluar. La agenda que vamos a desarrollar es un poco la epidemiología, los síntomas que presentan los pacientes que tienen ileitis, la etiología, cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes, cómo vamos a enfocar, por supuesto, tratamientos iniciales muy someramente y el seguimiento que debemos emplear en nuestros pacientes. Si hablamos un poquito de la epidemiología, la ileitis como tal, cuando uno busca epidemiológicamente, no hay una estandarizado cuál es la frecuencia en la población. Sin embargo, si nos remitimos a enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos datos interesantes, y estos son datos colombianos del grupo del GECOL, que fueron publicados en el año 2021, donde se evaluaron aproximadamente 2.291 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y fíjense que el porcentaje de pacientes con enfermedad de Crohn representa el 19.9%, con una relación de 3.9 a 1 entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Y de estos pacientes con Crohn, el porcentaje mayor de afectación está en el ileum terminal, o sea, es la ileitis como el hallazgo principal de la enfermedad inflamatoria intestinal a nivel del Crohn. Entonces, por lo tanto, crea una alta relevancia que nosotros evaluemos y busquemos en esos pacientes con ileitis si estamos en presencia o no de una enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos diferentes escenarios clínicos que vamos a evaluar en estos pacientes. Podemos tener pacientes con ileitis que tengan síntomas agudos, entre los cuales tenemos el dolor abdominal en ambos flancos o específicamente en fosa ilíaca derecha, presencia de diarrea, fiebre, sudoración y vómitos. Pero tenemos también pacientes con ileitis que vienen cursando con síntomas crónicos. Entonces es importante evaluar en estos pacientes que estos síntomas son heterogéneos. Tenemos dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea crónica, sangrado que puede estar presente o no, síntomas obstructivos que en ocasiones son los principales que vamos a diagnosticar, astenia, fatiga y anorexia. Hay dos formas de presentación o escenarios clínicos que nos llaman mucho la atención y lo vemos más los gastroenterólogos, y son aquellos pacientes asintomáticos que llegan a un estudio de colonoscopia y como de rutina ahora estamos haciendo evaluación del ileum terminal, conseguimos que estos pacientes tienen una ileitis ulcerada, y estos pacientes cómo los vamos a enfocar y cómo los vamos a evaluar. Y más raro todavía, pero no menos frecuente, aquellos pacientes que vienen con diarrea crónica, que en el estudio de una colonoscopia tenemos que tomar biopsias de ileum terminal y nos llama la atención que el patólogo nos reporta una inflamación crónica en esa mucosa que endoscópicamente luce sana. Entonces, fíjense, dentro de las causas que no forman parte de la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos un amplio grupo. Dentro de los importantes, pues tenemos infecciones intestinales, no dejar de lado la infección por tuberculosis. En más de una oportunidad tenemos pacientes catalogados con ileitis crónica y realmente ileitis ulcerada, y realmente lo que estamos en presencia de una enfermedad infecciosa. Tenemos enfermedades vasculares donde resalta la enfermedad de Behçet, que es una enfermedad poco frecuente pero que debe ser sospechada. Enfermedades malignas, sobre todo las metástasis de órganos adyacentes, como puede ser del tracto genitourinario o inclusive melanomas, endometriosis dentro de las enfermedades infiltrativas
o inclusive la gastroenteritis eosinofílica, que los trastornos eosinofílicos del tracto digestivo están cobrando relevancia y están siendo más diagnosticados. Pero otra de las causas muy importantes que no tenemos que olvidar en estos pacientes con ileitis es el uso de fármacos. Y dentro de los fármacos, el uso reciente o en los últimos meses de AINES y los IECA, pero hay un nuevo grupo que está cobrando relevancia, que son los inhibidores de los checkpoints, que están utilizándose en tratamientos oncológicos, y en estos pacientes estamos viendo también el hallazgo de ileitis en estudios de endoscopia. Entonces, les quise traer un caso clínico. Esto es un caso clínico de la consulta diaria. Es una paciente de 42 años de edad que cursaba con 4 meses de dolor abdominal en ambos flancos, distensión abdominal y alternaba diarrea con estreñimiento. Múltiples consultas domiciliarias, múltiples consultas a urgencias, con resultados de exámenes de tomografía, hemogramas y bioquímicas que estaban resultando normales. Sin embargo, la paciente persistía asintomática y decide consultar. Le realizamos una colonoscopia, la cual no tenía unos hallazgos significativos en el colon, pero fíjense que cuando llegamos y hicimos la intubación ileal, vamos a ver estas úlceras que no son tan profundas, pero sí hay mucho edema y congestión alrededor, con áreas de eritema y erosiones. Y llamaba la atención que en el ciego teníamos unas erosiones superficiales tipo afta que también estaban en relación. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Tomamos biopsias seriadas, como hacemos de costumbre, y nos llama la atención el reporte de patología. Realmente reportaban, era un infiltrado inflamatorio por predominio de polimorfonucleares, con mucha hemorragia y congestión superficial, pero no había ningún hallazgo de importancia. Fíjense toda la cantidad de celularidad que tenía, pero no había ningún hallazgo que nos arrojara una etiología de este proceso inflamatorio. Y por supuesto fue catalogado como inflamación aguda leve, que es lo que hablaban en las conferencias anteriores de diarrea crónica. Esto es un hallazgo muy frecuente que tenemos en los patólogos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con este caso? Vamos a ver qué dice la evidencia y qué es lo que cómo debemos enfocar un caso de estos que se nos presentan casi siempre en la cotidianidad. Entonces, debemos hacer primero y principal una historia clínica. El interrogatorio es fundamental. Debemos basarnos en la edad de inicio de los síntomas. Por lo general, en la enfermedad inflamatoria estamos hablando de la cuarta década de la vida, a predominio, y eso es lo que se vio en la población colombiana, la prevalencia de la enfermedad inflamatoria en ese grupo etario. Pero tenemos que interrogar en este paciente antecedentes personales y familiares, enfermedades autoinmunes sobre todo, presencia de otras enfermedades o otras patologías como es el VIH, contacto epidemiológico, que a veces se nos olvida preguntar en el afán de la consulta, saber si este paciente estaba en contacto con personas que han tenido tuberculosis u otras enfermedades gastrointestinales o infecciones gastrointestinales en su medio o en su grupo familiar, en viajes o en meses anteriores al inicio de toda esta sintomatología. Como les dije anteriormente, interrogar medicamentos. Preguntemos qué medicamento está tomando nuestro paciente de manera rutinaria o qué medicación ha iniciado en los últimos meses que puede estar en relación con esta patología. En el examen físico es importante hacer un examen exhaustivo de estos pacientes. No podemos solamente hacer interrogatorio. Tenemos que evaluar síntomas constitucionales como bajo peso, desnutrición, signos clínicos de anemia o deshidratación que podamos ver en el paciente, dolor abdominal o masas abdominales palpables que son poco frecuentes pero que pueden estar en el momento de examinar el paciente, y que no se nos olvide hacer una buena evaluación de la región anorrectal, porque podemos orientar el desarrollo de una enfermedad inflamatoria intestinal solamente con hacer una buena inspección una inspección y tacto rectal, que es muy importante para nosotros orientarnos. No olvidemos que la mayoría de las enfermedades inflamatorias tienen también unas manifestaciones extraintestinales que se presentan aproximadamente en 35 y 40% de los pacientes, y que en la mayoría de los casos, en un grupo no despreciable de los pacientes, que es el 25%, precede a las manifestaciones gastrointestinales. Tenemos que recordar que hay diferentes entidades autoinmunes que pueden estar dando manifestaciones extraintestinales, como son la neumonitis, la uveitis o la colangitis esclerosante, artritis y tromboembolismo. Entonces, tenemos siempre que evaluar el paciente como un todo. No son eventos aislados lo que presentan los pacientes, sino que tenemos que comenzar a hacer una correlación clínica de esos pacientes. Hay otras manifestaciones intestinales poco frecuentes, pero que tenemos que tener en consideración, sobre todo la granulomatosis orofacial, que podemos verlo en pacientes inclusive más jóvenes.
Entonces, después de que hagamos un examen y una historia clínica adecuada, vamos a ir a la parte de qué ayudas diagnósticas puedo yo tomar mano para hacer diagnóstico. Entonces, dentro de los laboratorios para ileitis no hay nada específico, pero hay ciertas cosas que nos pueden ayudar a hablar de la parte inflamatoria. Entonces, podemos tener pacientes con anemia ferropénica por la pérdida de sangre a través del tracto gastrointestinal en esa ileitis ulcerada, pacientes con trombocitosis, hipoalbuminemia o déficit de vitaminas si la extensión de la inflamación a nivel ileal es muy extensa. Y nos ayudamos mucho de los marcadores de actividad inflamatoria. Hay muchos estudios publicados sobre la utilidad de la PCR y la BCG, las cuales están elevadas y nos pueden dar una orientación si estamos en presencia de un paciente que simplemente tiene una ileitis aislada o estamos ya en la presencia de un paciente que está desarrollando una enfermedad inflamatoria intestinal. Los anticuerpos ASCA están presentes realmente en el 60% de los pacientes con enfermedad de Crohn. Sin embargo, su utilidad diagnóstica no está bien esclarecida, tiene una sensibilidad y una especificidad baja y nos sirve más es para dar un pronóstico, porque aquellos pacientes que realmente los tienen positivos y tienen títulos elevados van a tener una predisposición a desarrollar una enfermedad de Crohn más severa. Entonces van a tener unos fenotipos más severos. Es importante el valor de la calprotectina y es una herramienta que tenemos a la mano, que ya está disponible, que podemos utilizar en nuestros pacientes, que ya está incluido en el plan obligatorio de salud y que podemos utilizar para poder diagnosticar. Esta guía que se desarrolló es la guía del consenso europeo, nos permite evaluar cuál es la utilidad de la calprotectina y cómo debemos nosotros interpretar esos valores, porque estamos viendo cada vez más que tenemos pacientes con valores elevados o moderadamente elevados y es un dolor de cabeza tanto para los clínicos como para todos los gastroenterólogos, como todos los médicos generales o internistas que manejan este tipo de pacientes. Entonces, recordemos que la calprotectina es un marcador fecal de inflamación, es una proteína citoplasmática a nivel de los neutrófilos, tiene una sensibilidad elevada del 80 y tiene una especificidad que en algunas series puede llegar hasta del 96 hasta el 100%. Acá que cambié, perdón. Entonces, tenemos que valores realmente de corte, en valores menores de 50 microgramos por gramo, existe una probabilidad muy baja de que ese paciente sea una enfermedad inflamatoria intestinal. Y valores por encima de 250 en combinación siempre con un índice sintomático, nos va a dar un valor predictivo positivo que puede elevarse hasta el 21% y uno negativo que puede ir hasta el 100%. Hay muchos metaanálisis que inclusive recomiendan el uso de la calprotectina como pesquisa en estos pacientes con síntomas gastrointestinales para definir si el paciente tiene que ir a un estudio de colonoscopia o no, porque recordemos que no están exentos de complicaciones los estudios de endoscopia. Cuando hablamos de cómo procesar esa calprotectina, tenemos diferentes cosas que me llamó la atención de este artículo y de este consenso, es que en el horario en que tomemos la calprotectina va a variar. No es lo mismo tomarla en la mañana, cuando tenemos un intestino que ha estado en reposo, que tomar una calprotectina en horas de la tarde, cuando ya hemos tenido varias exposiciones. Vamos a tener una variabilidad. De igual manera, el procesamiento que se hace para la materia fecal debe ser importante y debe estar estandarizado. Y la prueba de ELISA es la que realmente ha dado como mayores resultados y mayor efectividad en el momento de nosotros evaluarlo. Tenemos que tener claro que hay diferentes condiciones que nos pueden alterar el resultado de la calprotectina. Entonces, al momento de evaluarla, no es solo decir está elevado o está baja, sino que tenemos que tener en consideración toda esta lista larga de manifestaciones que nos pueden dar alteraciones de la calprotectina. Y fíjense algo muy importante que lo vemos en nuestros pacientes del diario. ¿Cuántos pacientes no están consumiendo IVP? ¿O cuántos pacientes no están consumiendo AINES? ¿Cuántos de nosotros mandamos a hacer una calprotectina sin haber pedido al paciente que suspenda el medicamento? Entonces, fíjense que para poder hacer una calprotectina y que realmente tengamos un valor adecuado, debemos tratar en la medida de lo posible, evitar el uso de AINES 2 semanas antes y el uso de IVP hasta 4 semanas antes de tomarla. Y esto es algo importante que normalmente no lo tenemos en consideración. Cuando evaluamos nuestros pacientes con valor de calprotectina, podemos tener un valor limítrofe de 50.
Y si tenemos valores por debajo de 50, tenemos una certeza muy alta de que ese paciente estamos en presencia de un trastorno funcional. Pero si ya ese paciente nos refleja valores de calprotectina mayores de 50, debemos llevar a ese paciente a un estudio endoscópico o de imagen que nos permita hacer un diagnóstico temprano de enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos otras alteraciones importantes de la calprotectina en pouchitis, que puede ser importante, y para el seguimiento de pacientes posoperados de Crohn también resulta importante el límite que tenemos, tanto para definir en pacientes que han sido operados o que no han sido operados, en la evolución en cuanto a la recidiva de las lesiones o una nueva recurrencia de los síntomas. Y fíjense que hay una correlación directa también entre valores de calprotectina y el score de Mayo en pacientes con colitis ulcerativa. Cuando hablamos ya del estudio endoscópico, ¿a qué pacientes le voy a hacer y a qué pacientes no le voy a hacer? Si yo tengo un paciente como el que les presenté con dolor abdominal, distensión recurrente que no mejora con tratamiento sintomático, yo le realizo una calprotectina fecal y está por encima de 50, es un paciente que debe ir a un estudio de ileocolonoscopia. Y el estudio debe ser ileocolonoscopia. Todavía vemos lamentablemente estudios de colonoscopia solo hasta ciego que no hacen exploración del ilion terminal. Eso es una mala práctica en la parte de gastroenterología. Debemos cada vez entrenar a nuestros profesionales a que se debe revisar el ilion terminal y se debe hacer una exploración adecuada. ¿Cuáles son las manifestaciones endoscópicas que vamos a ver en la ileitis? Son múltiples. Fíjense que podemos tener desde aftas, estenosis, úlceras que son más profundas o simplemente eritema y erosión. Y nosotros tenemos clasificaciones desde el año 1989 como clasificaciones como el CDAIS, que son escalas que nos permiten graduar la inflamación y poder predecir el pronóstico de ese paciente y poder también orientarnos hacia es un paciente que debe recibir cuál o qué tipo de tratamiento. Entonces ya esto está graduado y la ileocolonoscopia sigue siendo una herramienta fundamental para la evaluación de estos pacientes. En cuanto a la histología, necesitamos más compromiso de los patólogos, necesitamos patólogos expertos que nos evalúen las muestras y que nos puedan dar realmente una certeza o más hallazgos que no solamente la inflamación crónica o la inflamación aguda. Necesitamos que se comprometan en evaluar la presencia o no de granulomas. Estos granulomas, a diferencia de los granulomas de la tuberculosis, no están relacionados con el daño de criptas, los vamos a ver incluidos en la base de las vellosidades, pero sin embargo no van a estar afectando las criptas de las glándulas. Y vamos a ver un infiltrado linfoplasmocitario. Los plasmocitos son las células fundamentales que vamos a ver en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, si no tenemos por lo menos alguno de estos hallazgos, es muy difícil que el patólogo realmente nos vaya a dar una certeza de que estamos en presencia o no de una enfermedad inflamatoria intestinal. Las recomendaciones de la ECO para evaluación de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal recomiendan que por lo menos se tomen 2 fragmentos de cada segmento del colon, incluyendo el ilion, para poder establecer o no la actividad inflamatoria en estos pacientes. Entonces esto también es fundamental. Si yo estoy en presencia de un paciente que tiene calprotectina elevada y le voy a hacer una colonoscopia y en la colonoscopia consigo hallazgos, yo debo hacer un mapeo de ese colon y debo tomar obligatoriamente muestras del ilion para poder tener claridad en lo que tiene el paciente. En grandes rasgos, características entre cambios agudos y cambios crónicos, principalmente los plasmocitos, que están presentes casi siempre en los cambios crónicos. La presencia de criptitis y microabscesos lo vamos a ver presentes superficiales y profundos más en enfermedad de Crohn y superficiales en colitis ulcerativa. Es importante la metaplasia de las células de Paneth, que a veces no las reporta el patólogo, también es importante tener eso. Y la arquitectura de las criptas, normalmente en los cambios agudos siempre va a estar preservada, pero en los cambios crónicos ya vamos a tener una alteración y una disrupción de esa arquitectura criptal. En cuanto a radiología, ¿qué métodos tenemos? Anteriormente se hacían colon por enema, estudios de tránsito intestinal, pero con las nuevas técnicas y los nuevos tomógrafos y resonadores tenemos una alta especificidad y sensibilidad en la detección de lesiones. Fíjense que ya podemos ver lesiones que producen engrosamiento transmural a nivel del ilion y debemos hacer una correlación siempre radiológica, o sea, con cualquier método radiológico con la parte endoscópica, porque recordemos que por estos métodos vamos a tener las imágenes, pero no vamos a tener acceso a tener histología. Entonces, en pacientes que consultan a urgencias con dolor abdominal recurrente y repetitivo, que le hacemos tomografía o le hacemos resonancia, podemos ya de una vez evaluar
que tenemos alteración a nivel de intestino delgado, inclusive a nivel del colon, y podemos evaluar si esa alteración es transmural o simplemente es superficial. Fíjense que en algunos pacientes tenemos algunos predictores de desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal, como es la edad temprana, la presencia de colitis o enteritis diagnosticada por TAC, en asociación con pacientes que tienen diarrea. Y existe un factor que no está relacionado con el desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal, como es la infiltración grasa. Cuando vean una tomografía que tiene muchos cambios histológicos, pero hay algo de infiltración grasa, tenemos que sospechar más bien que se trata de un proceso infeccioso y que no estamos tanto en presencia de una enfermedad inflamatoria intestinal. La resonancia también nos permite clasificar los subtipos activos o crónicos de la enfermedad inflamatoria intestinal y sobre todo evaluar si hay alteraciones fibroestenóticas y si tenemos un espectro más severo de la enfermedad activa, como es la enfermedad penetrante o fistulizante. De igual manera, fíjense que podemos localizar adecuadamente diferentes signos radiológicos que permiten hacer diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, como es el signo del peine y la correlación clínica endoscópica de la resonancia, de la enteroresonancia, está con una sensibilidad cercana del 84% y una especificidad muy alta. O sea, cada vez tenemos más herramientas que nos permiten hacer mejor diagnóstico y diagnósticos más tempranos de estos pacientes. Este es un estudio retrospectivo que se hizo en Israel. Se incluyeron pacientes menores de 70 años. El tiempo de evaluación fue un tiempo bastante largo. Ellos evaluaron pacientes que acudían a urgencias con síntomas de dolor abdominal recurrente, fiebre y diarrea, y fueron seguidos en el tiempo. Fue un seguimiento aproximadamente de 9 años, en los cuales se hizo una evaluación inicial de la tomografía y de los hallazgos tomográficos en urgencia y cómo fue la evolución de esos pacientes del seguimiento de 9 años. Y realmente fíjense que evaluaron 25.282 pacientes, que al final dentro de los criterios de inclusión solamente sirvieron 488 y el seguimiento realmente a los 9 años lo que tuvieron fue que los pacientes, solamente el 4.8% de los pacientes que tenían hallazgos en tomografía realmente desarrollaron enfermedad inflamatoria intestinal. Es un porcentaje que es bajo, pero no es un porcentaje despreciable. Por eso la tomografía sigue siendo una herramienta útil para el diagnóstico en pacientes que llegan a urgencias con estos síntomas recurrentes. Y en cuanto a la cápsula endoscópica, que es otro método que tenemos diagnóstico, existe una correlación directa entre los valores de veces elevados y los hallazgos positivos para enfermedad inflamatoria cuando realizamos cápsula endoscópica. Es un método que es útil en el diagnóstico de ileitis aislada, pero en pacientes sintomáticos, no en pacientes asintomáticos. Y eso es importante recalcarlos, porque es un estudio que no se le va a hacer a un paciente que solamente tenga ileitis, pero yo no tengo correlación clínica. Entonces, en esos pacientes que yo no tengo todavía la causa explicada, yo debo solicitar una cápsula endoscópica para evaluar si hay una afectación en cualquiera otra de las áreas del intestino delgado. La cápsula endoscópica realmente me puede ayudar a disminuir la realización de estudios a posterior y sobre todo a detener el seguimiento de este paciente. Entonces es fundamental que lo evaluemos. Y miren que dentro de este estudio que se usa, el estudio CAPSAID, pudimos evaluar que el mayor porcentaje de pacientes que fueron enrolados a ese estudio, el hallazgo principal fue la enfermedad de Crohn. O sea que yo debo obligatoriamente a un paciente con calprotectina y ileitis terminal sintomático solicitar una cápsula endoscópica siempre y cuando no tenga unos síntomas obstructivos, ¿ok? Eso siempre les quiero hacer la salvedad. Entonces fíjense cómo es una herramienta valiosa. Por último, saliéndonos un poquito de la enfermedad inflamatoria, cuando la ileitis terminal no es una enfermedad inflamatoria, cuando no sospechar en Crohn. Fíjense que esto es importante. En este estudio me llamó la atención porque comparó pacientes que tenían ileitis terminal aislada con pacientes que tenían ileitis relacionada con enfermedad de Crohn. Y realmente se vio que la cápsula endoscópica evidenciaba lesiones en aquellos pacientes que tenían enfermedad de Crohn, pero en los pacientes con ileitis aislada no se observó ninguna alteración en el resto del intestino. Se pudo evaluar que los pacientes en relación con la cápsula y la enteroresonancia, sí hubo más relación, o sea, hubo un 75% de los pacientes que tuvieron alteraciones en la enteroresonancia, contrario a los pacientes que tenían la ileitis aislada.
Y en conclusión, pues la cápsula endoscópica es un método que nos permite distinguir entre la ileitis idiopática, que son aquellos pacientes con úlceras aisladas, y en pacientes que realmente van a tener síntomas muy leves de pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando ya hablamos de otras causas, es importante recalcar la tuberculosis, como les dije al inicio de la presentación, y hay manifestaciones tanto clínicas que nos distinguen de la tuberculosis y de la enfermedad de Crohn. La aparición es más aguda e insidiosa, hay ciertas alteraciones como la pérdida de peso marcada y la sudoración nocturna que nos pueden hacer sospechar de que el paciente está en presencia de una enfermedad infecciosa tipo tuberculosis y no tiene enfermedad perianal. En cuanto a las radiológicas, puede ser muy similar. Acuérdense que la tuberculosis es la mímica de todas estas enfermedades inflamatorias, pero cuando ya hablamos de histología hay algo muy específico que son los granulomas calcificantes múltiples concluyentes, y en los pacientes ya con una sospecha de enfermedad de tuberculosis podemos hacer PCR inclusive en las biopsias y en los bloques de parafina de esos pacientes que estamos realizando la determinación. Cuando hablamos de drogas que pueden estar imitando enfermedad inflamatoria intestinal, le traje estos dos grandes grupos que son los inhibidores de los checkpoints, en los cuales van a haber un incremento de la apoptosis celular, y eso es un hallazgo importante de los patólogos. Los patólogos cada vez más se tienen que entrenar, y este es un trabajo que realmente le pasa la pelota a los patólogos. Ustedes tienen que ahora empezar a ver más, porque nosotros estamos viendo más hallazgos, necesitamos más luces en el diagnóstico de la patología. Entonces fíjense cómo esto es importante, que debe haber un incremento en las células epiteliales a nivel de las criptas y estos cambios apoptósicos que vemos. Y en los AINES los síntomas son muy parecidos a los de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero acá vamos a ver que hay una ausencia de granulomas y hay una ausencia de la disrupción también de las criptas. Eso nos va a permitir hacer la diferenciación entre enfermedad inflamatoria y AINES. Y vamos a tener en algunos casos algunas alteraciones como colitis microscópica o colitis eosinofílica, que se relaciona mucho con la presencia de pacientes con consumo de AINES. Por último, las infecciones, la más importante es la yersinia, la anisaquiasis no la vemos mucho, sin embargo es una muy frecuente a nivel de Asia. Y no dejar de lado las infecciones oportunistas en pacientes inmunocomprometidos, como es el Clostridium, o en pacientes que han estado recibiendo antibiótico-terapia, o el citomegalovirus, ya que estas dos patologías pueden estar como entidades únicas o estar sobreinfectando un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Con todo lo que les mencioné anteriormente, podemos darnos una idea de más o menos qué podemos hacer en tratamiento, y en enfermedad de Crohn una de las primeras herramientas para inducir remisión sería sería el inicio de esteroides, y ya luego ir escalonando, o dependiendo cómo veamos el caso y la severidad, definir si vamos a hacer un tratamiento biológico de primera instancia o no. Obviamente para tuberculosis la terapia antituberculosa, para AINES y para cualquiera de las otras drogas asociadas con ileitis, el tratamiento simplemente es suspender la medicación y hacer una evaluación posterior. En la enteritis eosinofílica está muy relacionado con las alergias alimentarias, entonces debemos hacer una dieta en estos pacientes en los cuales vamos a disminuir por lo menos 6 de los alimentos que sabemos que producen más inflamación, y podemos usar o no esteroides. Y en las no específicas el tratamiento sigue siendo sintomático, y la evolución va a ser a largo plazo, de acuerdo a los síntomas del paciente nos va a decidir si hay que hacer algún control o no. Con el paciente que les traje a continuación, al inicio de la presentación, la paciente continuaba con síntomas, se le dio tratamiento inicial con antibióticos pensando en lo de la ileitis y la colitis infecciosa, se le dio mesalazina. Sin embargo, la paciente a los 2 meses acude con persistencia de los síntomas de menor intensidad y con una calprotectina elevada. Entonces, en esta paciente, a pesar de que tiene PCR, BCG negativa, que tiene ASCAS negativos y se le hizo estudio también de tuberculosis, decidimos solicitar una cápsula endoscópica y conseguimos hallazgos persistentes luego de 2 meses de tratamiento, con úlceras no de gran tamaño y no tan importantes, algunas eran aftosas, pero otras sí con un compromiso más importante en el ilion distal. El resto del intestino estaba normal. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Seguimiento, enteroresonancia, repetir tratamiento, iniciar tratamiento con budesonida.
pues nosotros planteamos inicialmente el tratamiento con budesonida, seguimiento a 2 meses posterior al tratamiento y realizar nuevos estudios para ver la evolución. Estos son pacientes del diario, estos son pacientes que nos cuesta manejar, es el dolor de cabeza de todos y cada uno de los que trabajamos con los pacientes con enfermedad inflamatoria. Catalogar un paciente de entrada con estas características, donde yo no tengo ninguna otra herramienta y decir, usted tiene un Crohn, a veces a uno le cuesta. Entonces, es como lo que les quería traer porque es lo que nos trae. Entonces, bueno, en resumidas, la ileitis realmente con pacientes con síntomas gastrointestinales inespecíficos, la progresión de la ileitis aislada, o sea, cuando yo no tengo ninguna otra alteración, a enfermedad Crohn las series reportadas son muy bajas, es hasta el 4.6%. Hay algunas series que reportan de un 20% como máximo, sin embargo, fíjense que son bastante bajas. ¿Okay? La mayoría de las ileitis ulceradas que son aisladas en pacientes asintomáticos se resuelven solas, no requieren tratamiento, no requieren seguimiento. Entonces tenemos que tener muy claro a quiénes y a cuáles vamos a estudiar y a cuáles vamos a hacer. Como recomendación final, los criterios diagnósticos de enfermedad de Crohn a partir del hallazgo de ileitis deben estar fundamentados en la combinación de síntomas clínicos, endoscopia, biomarcadores y otros estudios de imágenes que nos pueden ayudar. Debemos descartar otras causas etiológicas, no toda ileitis es enfermedad inflamatoria intestinal y debemos hacer uso racional de los recursos que tenemos disponibles para nosotros hacer el abordaje de estos pacientes. Recordemos una vez más que el diagnóstico oportuno de enfermedad inflamatoria va a cambiar el curso de la enfermedad de nuestros pacientes y vamos a prevenir complicaciones a futuro en ellos. Muchas gracias.